Hola amigos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a tu canal Sobre Energética y hoy toca nueva entrevista. Hoy hablaremos de por qué tengo que elegir, el otro día fue un eléctrico, por qué hay que elegir, para quien no dude de un eléctrico, un híbrido enchufable. Y tenemos en el canal a Ferran Menescal, con su canal Ferran Menescal. Intro y vamos al lío, venga. Ferran, muy buenas. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bueno, pues vamos al lío y vamos a hablar de enchufables. Y los enchufables son coches que tienen motor térmico y una parte eléctrica. O puede haber también otro motor para cargar la batería, ya depende de los modelos. Y sobre todo vamos a hablar de para aquella gente que el eléctrico no lo ve o que está con los mantras ya conocidos. Correcto. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia? O preséntate un poquito a la gente que no te conoce. Bueno, primero de todo, gracias, David, por invitarme a estas charlas, que creo que son muy divulgadoras y muy necesarias, ¿no? En este momento, como dices tú, de incertidumbre, ¿no? Para saber exactamente qué coche escoger y no fallar en el intento, ¿no? Un poquito de experiencia, pues bueno, yo llevo en el sector de mobility casi 10 años, he estado en empresas como Endesa, Circutor y ahora mismo en Kempower, siempre, pues bueno, promoviendo el tema de la recarga, ¿no? del vehículo eléctrico, tanto en ubicaciones en vía pública, vendiendo cargadores y demás. Y bueno, como hobby, pues te diré que llevo 4 años con un canal de YouTube donde pruebo coches, y la prueba de coches se centra más que nada ya no tanto en enseñar a la gente, ¿no?, cómo es el coche en sí, que también, sino realmente mostrar un viaje real que hago con la familia. Tengo 3 niños pequeñitos y mujer, y al final un poco la cosa de cada fin de semana es, oye, vamos a buscar un destino, vayamos a poner la sillita ISOFIX en el coche, hacemos una ruta, vemos qué tal carga, cómo se mueve, qué eficiencia tiene energética, cuánto me costó más o menos el viaje, y luego dar unas pinceladas, ¿no?, de qué me pareció el coche y dar una opinión, ¿no? Y en estos vídeos, pues tanto se hace de coche 100% eléctrico y, como bien dices, también del híbrido enchufable, que parece que todavía tiene recorrido y va a tener bastante recorrido, sobre todo pues para salvar esta ansiedad, ¿no?, esta ansiedad eléctrica que todavía muchos de nosotros aún tenemos encima y que nos va a costar quitarnos un poquito. A mí lo que me gusta de tu canal es la familiaridad con la que presentas todo, con tus niñas, con tu mujer. Es algo que es no tan técnico, sino más cercano. Exacto, sí, un poquito lo que se buscaba es esto. De hecho, tengo un buen amigo que lo cataloga como family tuber, ¿no? Es un poquito como el concepto familiar youtuber. Y al final lo que intento es esto, ¿no? O sea, al final mostrar esta cercanía y esta con el usuario final, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver vídeos de coches donde realmente hay alguien que nos está vendiendo un coche, ¿no? Y está pues patrocinado por una marca o lo que sea. Y yo al final lo que intento pues es ser más neutral. Hablo directamente con concesionarios, no tanto con las marcas, para que me dejen los vehículos, y hago un test review el fin de semana. Y bueno, y al final es la manera de disfrutar y de conocer estos coches, ¿no? Y darles un poquito de conocimiento al público en general. Bueno, híbridos enchufables. ¿En qué había que fijarse, visto cómo viene el mercado, cómo está? ¿Qué ahora es la tendencia? ¿Cómo está la cosa? Correcto. Mira, híbrido enchufable, por suerte o por desgracia, ya he tenido 2. Tuve uno que me lo compré a título personal. Cuando trabajaba en Circontrol, me compré un Volkswagen Golf GTE, un híbrido enchufable que por aquel entonces tenía una batería de 10 kilovatios hora de capacidad, de los cuales 8 eran útiles, y no nos daba más de 30-40 kilómetros de autonomía. Es un coche que, bueno, que le saqué mucho jugo. Como sabéis, el coche híbrido enchufable tiene una cosa muy buena, y es que, dispones de una batería que te permite hacer antes, ¿no?, entre estos 30-40 kilómetros, pero vamos viendo que cada vez la autonomía sube mucho más, que ahora luego entramos en detalle. Pero sobre todo la parte muy buena que tiene es que disponemos de una pegatina de la DGT con 0 emisiones, por mucho que sea durante un ratito, que digo yo, porque cuando se acaban los electrones nos vamos a quemar combustible, pero sí que disponemos de una fiscalidad que nos va a permitir pues circular libremente por zonas de 0 emisiones, aparcar con mejores condiciones económicas tanto en zona verde como en zona azul. En algunas zonas los peajes también son gratuitos, con lo cual el impuesto de circulación en las ciudades también están muchas veces pues con una reducción del 75% de su coste, con lo cual, pues bueno, no es un eléctrico al uso, pero sí que tiene unas ventajas fiscales que se le asemejan al eléctrico, con lo cual pues también lo hace interesante a la vez de la compra. Siempre hay una cosa muy importante, David. Como te digo, empecé con el Golf GTE, luego pasé con un Hyundai Ioniq híbrido enchufable que me lo proporcionó Endesa durante un tiempo. Ese tenía una batería un poquito más grande, ya nos íbamos a 11 kilovatios hora, más eficiente, me permitía hacer 50-55 en eléctrico, ¿vale? Con lo cual ya fue un gran salto.
Y los últimos que he estado probando, pues ya nos dan unas autonomías reales entre 90 y 100 kilómetros sin tener que preocuparnos mucho por intentar ir en modo eco. Es decir, al final, baterías más grandes, 18, 20 kilovatios hora de capacidad, con lo cual con unos consumos equivalentes a 16, 17, 18 kilovatios hora a los 100, nos darán estos 100 kilómetros de autonomía real, ¿vale? Realmente, de cara a la compra de un híbrido enchufable, yo siempre lo digo, quien se compre un híbrido enchufable, lo más importante es que lo pueda enchufar. Y parece una obviedad, pero bueno, hicimos un estudio cuando estaba en Endesa con el compañero de flotas y me decía, es que tenemos mucho trabajador, mucho empleado que ha percibido este coche como el coche de empresa, que al final pues ahí no podíamos coger, nos daban un coche y nos dieron un híbrido enchufable. Y había la gran mayoría que no cargaban en la vida, es decir, solo se movían echando gasolina, no habían cargado en su vida, pero nunca, con lo cual eso es una absurdez. Es decir, quien se vaya a comprar un híbrido enchufable tiene que tener muy claro que o en casa, o en el trabajo, o en algún sitio de manera recurrente, le será fácil introducir el momento de cargar en su vida, porque si no, cómprate un híbrido no enchufable, cómprate un híbrido autorrecargable que llaman, que sería el Toyota típico de toda la vida, el Toyota Prius, y esto sería un poquito el primer concepto, ¿no? Tenemos que enchufar el híbrido enchufable, ¿vale? Porque parece una obviedad, pero si no lo enchufamos, nunca en la vida sacaremos el jugo. Luego, otra cosa que también preocupa mucho a la gente es la pérdida de potencia que puede tener este coche yendo solo con un modo, ¿no? Es decir, el modo híbrido enchufable lo que te permite es ir con solo el motor eléctrico o con el motor gasolina o con la conjunción de los dos, ¿no? Entonces, normalmente este dato de este coche tiene 340 caballos, por ejemplo, un coche, pues el Jaeco este que probé el fin de semana, el Jaeco 7, tiene 340 caballos, sí, pero sumando las dos tecnologías. Quiere decir que cuando voy en eléctrico tengo 204, cuando voy solo en gasolina tengo 143 y si junto los dos en un momento dado, para hacer un adelantamiento o lo que sea, tendré los 340. Pero sí que tenemos que tener muy claro que cuando vayamos a comprar un coche híbrido enchufable, tenemos que tener muy claras qué limitaciones técnicas de potencia va a tener cuando esté en modo eléctrico, va a tener cuando esté en modo térmico y me quede sin batería y voy a tener cuando pueda juntar las dos bondades de los dos mundos, ¿no? Con lo cual, esta también es una parte bastante importante. Uh-huh. Bueno, pues a la vista de lo que nos están diciendo, que hay que tener un enchufe, eso es impepinable, pero lo bueno también es que la recarga se puede hacer en una noche. Correcto. Más tiempo que una carga de un vehículo 100% eléctrico. Correcto. O sea, aquí otra cosa importante, a ver, yo siempre digo que cargar con el chuco no es lo aconsejable, cargar con una carga, ese cable se llama cable de emergencia, el que lleva el chuco es el adaptador doméstico de casa a un tipo 2, ¿no? Que es el que va al conector del coche. Y yo siempre lo digo, ese conector, si lo tienes en tu casa y lo tienes muy controlado, es decir, que la sección de cable es correcta, que tienes una protección diferencial magnetotérmica en cabecera solo para ese enchufe sin compartirlo con otro más, es correcto usar ese cable, pero yo siempre digo que mejor que si tienes un parking comunitario o un parking en tu casa unifamiliar y demás, montarte un pequeño wallbox ni que sea para tener la seguridad que esa recarga se va a producir con la máxima seguridad posible, ¿no? Tanto en tema de seguridad eléctrica como también en seguridad de que, bueno, que no saltará la protección diferencial y demás y que el vehículo al día siguiente nos lo encontremos al 100%. Como bien decías tú, normalmente los híbridos enchufables, por el tamaño de batería que tenían al principio, que estaban entre 8, 9, 10 kilovatios hora, con un wallbox de 3,7 kilovatios, en 2 horitas y media tenías la carga llena, ¿vale? Y si íbamos a un enchufe convencional que solo podemos cargar a 10 amperios, que son 2 kilovatios, pues tardábamos unas 4 o 5 horas en tener el coche cargado con un enchufe convencional tipo chuco, ¿vale? Sí que es verdad que ahora, como las baterías están creciendo a un ritmo bastante grande, ya estas baterías de 20 kilovatios hora ya nos ponen un poquito ya en entredicho que si no tenemos un wallbox, quizá con el chuco en 10 horitas ya no somos capaces de cargarla a tope. Pero bueno, también es verdad que normalmente nadie llega a casa seco, con la batería seca cada día, con lo cual si la carga empieza al 30-40%, será fácil llegar a este 100% de la batería. Y bueno, de lo que has probado últimamente, ¿qué nos puedes ir contando de marcas? Mira, la verdad es que últimamente... Toda, no sé por qué. ¿El qué? La procedencia. La procedencia, mira, la verdad es que no tengo nada ni a favor ni en contra de los asiáticos /chinos. Parece que si dices asiáticos que quieres evitar la palabra chino, ¿no? Que si fuera un tabú de palabra, pero bueno, oye... Hay que decirlo claramente. Son chinos y lo hacen estupendamente bien. O sea, la verdad es que yo creo que tenemos como una especie de... ¿no? Bueno, no sé.
Sí, exacto. Tenemos el todo 100 metido dentro y dices, pero si casi todas las cosas vienen de China. O sea, un iPhone viene de China, un Tesla viene de China, grandes ordenadores vienen de China. O sea, al final, el Made in China depende de qué valor le pongas tú, ¿no? Y de qué protocolos, de qué seguridad y todo lo que le vayas exigiendo al coche. El coche puede ser más o igual de bueno que un americano, que un europeo, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora es que están llegando coches de procedencia china y hacen una cosa un poquito curiosa de lo que veníamos siendo el típico híbrido enchufable de toda la vida. O sea, el híbrido enchufable de toda la vida tú tenías, por una parte, lo que te comentaba, ¿no? El motor gasolina y el motor eléctrico. Entonces, lo que hacían era que desconectaban, acoplaban y desacoplaban en el mismo eje donde mueve la dirección de las ruedas, la tracción, vamos a hacerlo así, tanto sea delantera como trasera. Lo que solían hacer era que cuando el motor eléctrico trabajaba y el térmico no, se desacoplaba como un embrague y entonces digamos que este coche pues solo iba en modo eléctrico o en modo térmico. Y cuando tú ibas con los dos, juntabas este embrague que había allí y entonces este eje lo movía tanto el eléctrico como el térmico. Ahora estamos viendo una nueva tónica y ya te digo, he probado el BYD Seal U DMI, que es el que lleva el Dual Motor Intelligence Luego habría también el MG HS híbrido enchufable, el Jaeco 7, el DFSK E5, es decir, todos ellos tienen una cosa muy curiosa que es, ahora ponen un motor térmico por un lado, sí, un motor eléctrico que mueve las ruedas por otro lado y otro motor que lo único que va a hacer es convertir esa energía térmica en energía eléctrica para cargar la batería. Es decir, eso es, tienen un generador. Antes, este generador era el propio motor eléctrico que movía las ruedas. Pero han visto que por un tema de eficiencia, es mejor crear una máquina que solo mueva ruedas y una máquina que solo cargue batería. Sí. ¿Vale? Y esto lo que te permite con esto es que tanto el motor térmico se ponga a un rango concreto de revoluciones, ese motor eléctrico que carga la batería también va a un estado óptimo de carga, a unas revoluciones óptimas. Entonces, estos dos se entienden y sigue tirando del otro motor eléctrico para mover las ruedas, ¿no? Entonces, esto que parece un poquito complicado de entender y de explicar, porque a veces es un poco difícil, hace que realmente la experiencia de conducción sea mucho más buena, porque lo que percibes es que todo el rato esa conducción se traduce a una conducción eléctrica. Es decir, al final, la sensación que tienes es que nunca un motor térmico está moviendo las ruedas, sino que siempre es un motor eléctrico gracias a que el térmico se dedica a cargar la batería, ¿vale? Para que el eléctrico se mueva. Sí que es verdad, David, y esto aquí, bueno, tú también tienes experiencia y demás, las transiciones a veces, cuando pides mucha potencia y no hay mucha batería y demás, todavía no están para mí del todo refinadas. Es decir, hay unos gaps, hay unos pequeños momentos donde ves que falta potencia, sí, o el motor de gasolina ruge a un ritmo que no es el que el coche se mueve. Es decir, no sé si tú lo has podido percibir, sí, sí, pero parece que no. Sí, lo he percibido, sí. Sí, ¿no? O sea, yo creo que hay unos momentos en los cuales el conductor puede tener la sensación que la relación entre el gas que doy al pedal y la velocidad que coge el coche no tiene nada que ver. A mí me recuerda un poco cuando Toyota lanzó su primer Toyota Prius, que, bueno, mucha gente probó, sobre todo muchos taxistas, ¿no? Que todavía siguen comprando el Prius Plus. Los que hay en Barcelona. Hay muchísimos, y en Madrid también. Y realmente es un coche que yo lo tuve durante un tiempo. Tuve un Auris, pero bueno, el Auris lleva el mismo sistema y lleva un sistema de cambio planetario, ¿no? Entonces, el cambio planetario lo que hace es que revoluciona, o sea, va más revolucionado el motor que lo que realmente está transmitiendo a las ruedas, ¿no? Y esto lo hace, bueno, porque el motor, digamos, que trabaja unos regímenes más eficientes con revoluciones más elevadas. Pero se hace muy raro. O sea, tú sales de un peaje, haces un gas fondo, ves que el motor va revolucionado, que parece que le vaya la vida, y el coche va cogiendo el ritmo y llegará a 100, 120, y cuando tú levantas el pie de golpe es como que el motor se para, pero el coche sigue empujando. Es decir, es un poco raro hacerse a él, pero bueno, al final yo creo que, vamos, una vez lo pruebas y te haces con ello, estás totalmente listo de que esto es el futuro y que está muy bien. Uh-huh. ¿Y qué es lo que va a venir de China? Porque evidentemente la referencia es China, guste o no guste, eso está bien claro. Estamos viendo presentaciones de vehículos que ya los 100 kilómetros de autonomía los dejan como que muy atrás, que vamos ya a 140, incluso a 200, como el Lincoln Co08 que se ha presentado. Correcto. Nos va a llegar también el Moda 9, que se presentó también hace 2 días aquí en España. ¿Por dónde va la cosa? Sí, a ver, yo creo que estamos llegando al límite ya de que ya no tiene tanto sentido. Es decir,
hay siempre un dato que siempre a la gente le gusta mucho publicar, que dice el 95% de la gente hace menos de 50 kilómetros al día, ¿no? Esto es la media de kilometrajes que hacemos al día en Europa, ¿vale? Vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si tú tienes una batería que hoy te hace ya 100 kilómetros en modo híbrido enchufable, esta batería híbrido enchufable te da para dar 100, si cada día hicieras estos 50, como dice el estudio, ¿no? Que puedes llegar a hacer como máximo 50, querría decir que tú cada 2 o 3 días con una carga de batería ya volverías a poder recorrer los kilómetros que necesitas, ¿no? Entonces, yo creo que llega un punto en el cual vemos que, o al menos es mi punto de ver, que ya no hace falta más kilómetros. Es decir, igual que con el coche eléctrico todo el mundo piensa que cuando el coche eléctrico pueda hacer 1000 kilómetros me lo voy a comprar, esto es una absurdez. Es decir, al final, yo siempre lo digo, el límite no lo marca tanto los kilómetros que tú hagas en un coche de un tirón, sino te lo marcará que tengas hambre, que tengas que ir al servicio, claro, que tengas que parar porque estás cansado, por un tema de seguridad, porque estás dormido. O sea, al final, 200, 300, 400 kilómetros máximo, yo creo que es lo aconsejable que alguien pare un coche y estire las piernas y ande 10, 15 minutos, 20 minutos, tome un café y vaya al lavabo, ¿no? O sea, yo creo que al final, cuando hemos llegado al eléctrico, que te puede hacer 300, 400 kilómetros reales, y que es capaz de recuperar mucha batería en poco tiempo, que esto es lo que interesa más. O sea, al final lo que más interesa no es cuántos kilómetros haré, sino cuando me pare en esta área de servicio 15 minutos, podré recuperar mi batería hasta el 80%. O sea, tener un cargador muy potente y mi coche podrá coger esta potencia. Esta es la parte más importante. Y para mí en el híbrido enchufable pasa un poco lo mismo. Es decir, quien esté pensando en híbrido enchufable, pero haga pocos kilómetros al día y tampoco haga muchos viajes el fin de semana, quizá la compra más inteligente sería el eléctrico. Sí. Aunque entiendo que también mucha gente va a decir, oye, Ferran, yo es que mi coche duerme en la calle, no tengo un sitio donde cargar cada día, con lo cual el eléctrico me puede privar de hacer algunas cosas. Y también cuando vaya de viaje, pues cada X tiempo, pues me da la libertad el saber que puedo poner gasolina y seguir conduciendo sin necesidad de depender de un enchufe, ¿no? Es decir, cada vez es más fácil, David, encontrarte enchufes por cualquier sitio, en centros comerciales, en supermercados, autopistas y demás, pero es verdad que sigue habiendo un poquito de freno. Y de hecho, y esto siempre lo digo, los vídeos que yo hago en YouTube de híbridos enchufables generan muchas visualizaciones, muchos likes, muchos comentarios, muchas preguntas, y en el eléctrico, más que preguntas y tal, y es la gente que lo está viendo que está convencida y es o que elogian el vídeo, jolín, qué coche más chulo, tal, o todo lo contrario, es un hater, es este coche vaya mierda, solo de 700 kilómetros. Entonces ves que el híbrido enchufable es como un coche que a vistas del consumidor final está mucho más bien visto porque entiende que lleva gasolina que le da como una seguridad, ¿vale? Una falsa seguridad de tengo gasolinas por todos lados y si puedo cargo y si no, no. Y con el eléctrico te encuentras los dos extremos, el que le encanta y al que lo odia. Y no te encuentras el que tiene la duda de si me lo compro o no me lo compro. Entonces, bueno, yo creo que realmente el debate está encima de la mesa. Yo creo que el híbrido enchufable puede tener recorrido durante unos años más. Ya sabemos que Europa está cada vez alargando más el tema de las emisiones de CO2, con lo cual el fabricante de automóviles también al final yo creo que hacer la transición 100% del coche térmico al coche eléctrico, ya hemos visto que hay casos como que no es posible o que no lo están haciendo al ritmo que toca, un Volkswagen, por ejemplo, como un gran ejemplo que tenemos europeo, ¿no? Y que todos conocemos, o un Stellantis. Y con lo cual yo creo que esta convivencia entre el térmico puro y el térmico con electrificación, ya sea suave o híbrido enchufable, y el paso al eléctrico, yo creo que habrá una convivencia, si estamos en el 2025, como mínimo 5 años más de convivencia va a existir. Con lo cual, quien se compre hoy un híbrido enchufable, yo creo que no está haciendo una mala compra, sin duda, está haciendo una compra con la cabeza y una compra pues pensando en que realmente la infraestructura, pienso que de hoy, debe pensar que no es todavía robusta como para sumarse al coche eléctrico puro. Uh-huh. Como decías hace un momento, pues es importante poder cargar en ruta. Ya están llegando al mercado español, como el BYD Seal, como el Yaco 7, coches que ya cargan en continua, con lo cual en ruta puedes cargar. Correcto. Realmente la carga rápida ahora con estos coches híbridos enchufables de nueva generación, David, se pueden dar porque la batería es más grande. Es decir, el problema que tiene la batería siempre es un tema químico, ¿eh? Tú no puedes meterle más carga de la capacidad que es capaz de almacenar. Es decir, hay una relación directa entre
capacidad de batería y capacidad de carga, ¿no? Cuando hablábamos de los coches aquellos que te comentaba antes, el Golf GTE, el Ioniq híbrido enchufable con baterías de 10 kWh, digamos que tú como mucho le vas a poder meter lo que llaman un 2C, es decir, para que una batería no se sobrecaliente y no entre en problemas y demás, como mucho a esa batería le podrías meter el doble de lo que es capaz de almacenar, es decir, 16 en el caso de 8 y 20 en el caso de 10. Cuando te estás haciendo baterías ya de 20, 25 kWh, es fácil ya meterle 40, 50 kilovatios, porque este 2C se ha disparado. ¿Qué pasa? Que si nosotros empezamos también a dotar el coche híbrido enchufable de un cargador on-board dentro de 7 o 11, un convertidor DC-DC y demás historias, también estamos encareciendo sin querer el producto. Es decir, al final, que un híbrido enchufable que cargue en DC hace que realmente el coste de desarrollo de batería, de BMS y de todos los sistemas de seguridad que tiene que llevar se duplican, porque no solo cargan AC, sino que también lleva DC. Y encima llevas todo lo tradicional, llevas una caja de cambios, llevas un motor gasolina, aceites, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, el híbrido enchufable lleva el peor de los dos mundos, porque cuando te quedas sin batería, arrastras un motor térmico que sí que funciona. Cuando te quedas... siempre al final, si usas solo una tecnología, arrastras otra que está muerta. Y si el único momento que digamos que tiene sentido es cuando trabajan las dos juntas, pero es el momento que tiene menos sentido también trabajar, porque es lo más ineficiente, ¿no? Con lo cual, yo te diría que es un reto. Sí que es verdad que el poder cargar en carga continua nos permite, como tú decías, en viajes largos, poderle meter un chute de 20-30 minutos mientras hacemos el café y aparte poner gasolina, recargar y alargar un poquito también el tema de la batería. Pero de nuevo te digo, hay una línea ahí muy fina, ¿no? Entre decir, venga, me compro un híbrido enchufable con muchos kilómetros o ya me compro un eléctrico que también haga muchos kilómetros, ¿no? Uh-huh. Y ahora llega en el tercero en discordia, los vehículos de rango extendido que inauguraron en su día el Opel Ampera, famoso. Correcto, el Opel Ampera, el BMW i3, Rex, el i3, sí. El Motor C10, de momento con extensión con RF. Con lo cual, pues... De hecho, mira, yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. El coche Rex, ahora tengo un amigo que hace poco se compró un BMW i3 Rex con carga en combo. O sea, esto lo bajó a buscar a Murcia y fue a Barcelona solo echándole gasolina. Es decir, el Rex puede llegar a hacerte o sea, puede generar tanta energía como la necesaria para mover un coche desde Murcia hasta Barcelona sin tener que recargar, que es lo que hizo él. Pero más allá de esto, para los oyentes, ¿no? O sea, el sistema Rex lo que hace es una pequeña burra, un pequeño grupo electrógeno que está dentro, es un motor muy pequeñito, con un depósito de combustible muy pequeñito, y lo único que hace es que cuando tú te ves apurado de que esa batería, que es la que mueve tu coche, y ese motor eléctrico, empiezan a sufrir un poco, decir, oye, y la batería está al 20%, 15%, tú lo puedes parametrizar como tú quieras, arranca ese motor y ese motor de nuevo recarga esa batería para que muevan las ruedas, ¿vale? Entonces, al final lo que llevas es un grupo electrógeno dentro del coche que lo que va a hacer es recargarte la batería. Si bien es cierto que el Rex tuvo lo que tú dices, un momento máximo de esplendor cuando salió el Opel Ampera, que era el Chevrolet Bolt y el BMW i3, estos tres modelos desaparecieron. Es decir, al final hubo un momento que dijeron, oye, pues esto no merece la pena. O sea, se vio que había el híbrido paralelo y el híbrido de serie, ¿no? Este es híbrido paralelo. Se vio que realmente no tenía mucho sentido y se pasó al híbrido que conocemos hoy en día. Pero si te fijas, David, lo que estamos viviendo ahora con el Seal U DMI, con el Jaeco 7 y demás, es que sin querer volvemos a tener este Rex dentro del coche. Es decir, no es un Rex como tal, pero ese motor que recarga esa batería que hemos comentado antes y hace de Rex. Es decir, cuando ese motor gasolina no mueve las ruedas, sino que solo se dedica a recargar la batería, está haciendo de Rex. Y cuando ese motor le da potencia a la vez al motor eléctrico que mueve las ruedas, ya no hace de Rex y hace de híbrido enchufable. Con lo cual, aquí también el concepto es un poco raro porque el coche este que hemos comentado antes, el Jaeco, el Seal y demás, pueden trabajar como Rex o como vehículo híbrido enchufable en serie. Uh-huh. Recopilando y resumiendo, ¿qué consejos puedes dar o qué fijarse pues a quien está en dudas y quiere darle? No quiero un eléctrico 100%, pero quiero aprovechar lo mejor del mundo térmico y del mundo eléctrico. ¿Qué hay que fijarse ahora mismo, tal como está el mercado? Claro, yo lo que os diría es, primero de todo, o sea, la recomendación sería, primero, ¿podéis recargar? Es la primera pregunta. Es que parece muy obvio, pero siempre lo recalco mucho. ¿Podéis recargar? Sí,
es fácil en vuestra casa, en vuestro trabajo y demás. Y yo os diría que no os dé pereza. Hay gente que dice, claro, es que me he comprado un híbrido enchufable y ponerme un wallbox en casa me cuesta 1.200 euros. Es igual, echando cuentas, vas a recargar tan barato en tu casa en horas valle de noche mientras duermes, que realmente el coste de esta instalación de este wallbox, que te va a durar años y años en tu parking, cuando hagas luego la transición eléctrico puro de aquí unos años, porque no te toque más, porque nos obliguen sí o sí a descarbonizarnos del todo, ya tendrás la instalación hecha. Con lo cual, yo lo que os diría es, sobre todo el híbrido enchufable, carguémoslo. ¿Merece la pena pagar ese sobrecoste que a veces tienen algunas marcas para que el coche cargue un poquito más rápido en corriente continua o con un onboard charger un poquito más potente? Por ejemplo, hay marcas como Mercedes que el coche híbrido enchufable, tú pagando más extras o menos extras, puedes cargar a 3,7, a 7,4, a 11 en AC o a ir a 22 en DC. Pues yo siempre digo que por la poca diferencia de precio que hay, y más mucha gente que compra el coche a renting en cuotas y demás, merece siempre mucho la pena que el coche cargue lo máximo posible. ¿Por qué? Porque en esos momentos de viajes largos que podemos aprovechar mientras paramos para recargar o también en algún sitio que decir, oye, pues mira, paro justamente aquí, que hay un cargador de 22, que encima es gratuito del ayuntamiento, pues aprovecho y lleno la batería, ¿no? O sea, aprovechemos siempre que el coche tenga el máximo de carga posible, ¿vale? Y sobre todo, yo siempre lo digo, probar mucho el coche antes de comprarlo. Es decir, yo no acabo de entender cómo hay gente que se compra coches sin probarlos. Bueno, mira, el otro día mi madre, que no le he podido convencer para que se cogiera un eléctrico, se ha cogido un híbrido suave, ¿no? Y al final le decía, y se compró el coche sin probarlo, ¿no? Y le decía, ¿cómo puedes comprarte un coche sin ni siquiera probarlo? O sea, lo compró tal y cual y el comercial se lo entregó. Y le dije, ostras, yo que estoy tan acostumbrado a probar coches cada fin de semana, probando un coche, primero que te haces a él y luego que ver realmente si cumple la expectativa que tú querías o no. Es decir, tú a la hora de comprarte un híbrido enchufable tienes que ver exactamente si, lo que te decía antes, esa entrega de potencia en solo modo eléctrico es suficiente un poquito para tu día a día. A lo mejor tienes una carretera de curvas con mucho desnivel desde tu casa al trabajo y ves que ese motor eléctrico es insuficiente porque normalmente el híbrido enchufable juega con motores pequeños eléctricos porque realmente lo que busca es un consumo muy optimizado para uso de ciudad, pero no para uso interurbano o fuera, ¿no? En carretera. Con lo cual puede ser que alguien se encuentre con la cosa de que, ostras, me he comprado un híbrido enchufable y ese motor es pequeñito. Pues mirar muy bien especificaciones técnicas. Y luego también mi recomendación, que eso siempre lo digo, este mundo está cambiando muy rápido, David, sí. Y no sé si estarás conmigo o no, pero yo siempre que se pueda hacer un tipo de compra flexible, es decir, que el coche no sea tuyo. Estos coches van a evolucionar muy rápido, lo hemos visto, o sea, el Golf GT al Hyundai Ioniq a un Jaeco que hay ahora no tiene nada que ver y hablamos de un plazo de 6 años. Yo lo que os diría es, claro, yo sé que hay gente que dice, no, yo me compro el coche y lo tengo 15 años. Bueno, vale, es una manera de ver la vida y se puede hacer así. Pero si podéis hacer compras de estas de, doy una entrada, tengo el coche durante 48 meses pagando unas cuotas y luego al final, en la última cuota, decido qué hacer, si lo cambio por otro y demás, yo creo que os merecerá mucho la pena porque realmente nunca estaréis pensando en que, jolín, compré una... Claro. O sea, cuando hagas la compra, nunca tendrás ese sentimiento de no saber qué hacer. O sea, lo que le está pasando a la gente hoy en día es que la gente no sabe si comprarse el último coche con la pegatina C verde, que aún le quedan años de restricción. Si comprarse un coche que lleve la pegatina Eco, porque, bueno, mira, como mínimo es Eco, no es cero, pero es Eco y tendría algo más de margen de vida. Si comprarse un híbrido enchufable solo por la pegatina cero. O si comprarse eléctrico puro, ¿no? Con lo cual, hay un debate aquí montado, sí. O un GLP, que también lleva etiqueta Eco, y también es un coche que también podríamos hablar del GLP y también sería muy interesante, ¿no? Pero al final, como siempre tenemos esta visión largoplacista, sí. Yo creo que esto nos frena. Entonces, si tú dices, oye, yo voy a comprarme un coche ahora, ¿qué necesidad tengo a día de hoy? Un coche que me haga 80 kilómetros en eléctrico, luego vaya con gasolina y que no me preocupe por muchas cosas. Lo hago 4 años y de aquí a 4 años ya veré si lo renuevo, claro. Si me lo acabo comprando, si lo cambio por otro, si ha cambiado mucho el mercado y a lo mejor volvemos otra vez al diésel manual. O sea, no lo sabemos, pero lo que está claro es que esto nos ayudará a equivocarnos menos, vamos a decirlo así, ¿no? No es arriesgado. 4 años en el mundo del automóvil, sobre todo el que viene de China, es una eternidad y cambia Exacto. Todo radicalmente. Total. Lo hemos visto con BYD, la marca BYD. O sea, cada año
hace cambios en todos sus coches. Es decir, el Dolphin que salió ya no es el Dolphin, ahora le llaman no sé qué, el Atto 3 le acaban de hacer un restyling, el otro tal. Es decir, un coche que te has comprado hace 4 años, que es nada, porque el parque móvil en España creo que está en 14 años y medio la media, 4 años que no es nada, te ha cambiado totalmente la película. Y es lo que decimos, el híbrido enchufable de hace 4 años no se asemeja para nada al híbrido enchufable que está en la tienda ahora y no se asemejará para nada al híbrido enchufable que te encontrarás en la tienda de aquí 4 años más. Con lo cual, digamos que cuanto más corta sea la compra esta o la decisión de compra que hagas, pues menos error vas a tener. Pues Ferran, pues agradecido que estés en nuestro canal y que has sido muy claro con las explicaciones y espero que a la gente se le haya ayudado lo suficiente, de una forma clara, cercana como tú lo haces, para que sepa por qué decidirse. Ha sido todo muy claro y bueno, pues nos emplazamos al futuro y a los deberes que te he dicho antes de grabación, de probar coches. Sí, ostras, se me están acumulando muchísimo. O sea, la verdad es que aparte de los oyentes, bueno, y la gente que sigue el canal de YouTube, siempre te hacen peticiones, ¿no? Prueba el Renault Rafale, prueba un híbrido nuevo que ha salido de Ebro o tal. O sea, que me encantaría, pero bueno, hay 52 fines de semana al año y intento ocuparlos todos probando coches, pero es que salen a un ritmo que es que salen más de 52 coches cada año, con lo cual es imposible probarlos todos si solo dispongo de fin de semana para hacerlo, ¿no? Con lo cual, pues es un poco complicado, pero bueno, voy cogiendo siempre los inputs de la gente que al final, pues bueno, vas viendo un poquito a la gente qué es lo que le interesa. Ahora me piden mucho, pues Renault, por ejemplo, está sacando coches muy chulos, el Renault 5, Renault 4, Renault Rafale, el Austral, bueno, hace muchas cosas nuevas ahora, y Stellantis también, Peugeot está sacando muchísimos coches, o sea que al final, bueno, me voy adaptando un poco a lo que la gente pide y el asiático que nos está inundando y bueno, y que también tendremos mucho trabajo con ello. Pues Ferran, pues hasta otra ocasión y un saludo. Gracias, igualmente.